Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días. Este día vamos a trabajar el tema de los antecedentes de la globalización. Esta corresponde a la clase de historia. Bien, vamos a iniciar primero con los conceptos, ¿sí? Tenemos aquí la palabra sistema económico, que se refiere al conjunto de reglas que siguen la economía de una región geográfica o de un conjunto de países o de un solo país. Bien, en función del sistema económico vamos a tener características que lo van a identificar. ¿Cuáles son esas reglas? Para entenderlo vamos a observar que el sistema económico se divide en dos grandes grupos, el capitalismo y el socialismo. Estas dos palabras las estuvimos observando mucho porque vimos cómo por un largo tiempo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos grandes grupos. Algunos historiadores nos hablan y nos dicen que era un mundo bipolar. Estaba dividido en capitalismo y socialismo, ¿sí? Pero no solamente en la parte social, la parte política, sino también en la parte económica. En este tema, pues nos vamos a enfocar muchísimo a la economía. El capitalismo se va a caracterizar por lo siguiente: el mercado libre. Quiere decir que para un solo producto voy a tener una gran cantidad de marcas, ¿sí? El sistema económico también me habla de que pues hay reglas que van a cumplir y por eso van a ser tan diferentes. Aquí también otra característica del capitalismo es la privatización de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Bueno, son las materias primas, las máquinas, las herramientas, el dinero, las fábricas, los talleres. Esos son los medios de producción, ¿sí? Quiere decir que van a pertenecer a alguna persona, que van a ser los dueños. Voy a tener la comercialización, que lo relaciono mucho, pues, con que todo en este tipo de sistema económico se va a vender, todo, ¿sí? Todo. Y ahí podemos observar muchas veces a la publicidad, cómo va a relacionar ciertos valores, ciertos sentimientos con las mercancías. Y otra cosa importante en el capitalismo son las clases sociales. Bien, creo que en eso no tendríamos tanto problema porque ya hemos estado hablando anteriormente a qué se refieren las clases sociales. El otro sistema económico se llama socialismo comunismo. Nosotros cuando estuvimos viendo todo esto de la Guerra Fría, los dos grandes bloques, observábamos cómo el mundo se había dividido, pues exactamente en esos dos grandes bloques. Anteriormente también vimos la caída de la Unión Soviética, cómo se va desintegrando, cómo lo que va a prevalecer pues es esta parte, ¿no?, del capitalismo. Por eso es tan importante que lo viéramos antes de la globalización. El socialismo se va a caracterizar, dice, aquí tengo un conjunto de palabras: explotación de los bienes en común. Si se dan cuenta, aquí ya desaparece la palabra privatización. No hay un dueño, una persona que sea el dueño de una fábrica, no, sino que aquí cuando dicen los bienes en común es que pertenecen a todos, y todos, o sea, toda la población está representada por el Estado, por el gobierno. Dice, de aquí son los bienes de producción, de los trabajadores, ¿sí? O sea, son los obreros, los empleados, ellos son los dueños de los bienes de producción, o eran los dueños. Recordemos que este sistema pues va a fracasar, se va a desintegrar. Y también algo que en su tiempo fue muy vigente fue la planificación económica o de mercado. El gobierno era el que controlaba cuánto se va a sembrar, qué fábricas vamos a apoyar,
o sea, no era la libre oferta y demanda, ¿sí? O sea, no se podía darle tanta importancia porque tú en un momento determinado optabas por, yo quiero comprar muchos teléfonos celulares, no. En realidad todo se hacía en una planificación de acuerdo a las necesidades de la población. Claro que estamos hablando de otro tiempo, ¿no? No para nada es el tiempo que estamos viviendo. Bien, vamos a ver que el sistema económico, ¿sí? Ya haya sido en el capitalismo, en el socialismo, comunismo, se iba a relacionar con un proceso económico. Para esto, pues dentro de todo lo que estuvimos trabajando anteriormente, nos vamos a dar cuenta cómo en el socialismo empieza a existir una gran crisis, de tal forma que va desapareciendo y finalmente este proceso económico se va a adaptar muchísimo a lo que es el sistema económico denominado capitalismo. Vamos a ver qué es el proceso económico y se va a identificar de la siguiente manera. Es el conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua para generar bienes y equipos. Un bien puede ser, por ejemplo, una laptop, ¿no? Un teléfono, un pizarrón, un marcador, o hasta los alimentos que consumimos, eso se denomina bienes. Bien, pero todo va a tener un proceso. El proceso ya sabemos que es una serie de pasos ordenados que se tienen que ir cumpliendo. El primero va a ser la producción. Bien, ¿qué sucede en el primer paso que se denomina producción? En esta, los bienes y servicios son generados por las personas, ¿sí? Aquí puede entrar la fuerza de las personas o de las máquinas. Un ejemplo puede ser el cultivo, ¿no? Ahí las personas van a cultivar, depositar semillas, van a cuidar y toda esa cosecha después se va a levantar. Por eso es una serie de procesos, ¿sí? Y esto va a beneficiar obviamente a muchas personas. Y es una parte, si no existiera esto, pues no va a existir lo demás. Vamos a ver que el segundo paso del proceso económico va a ser la circulación o distribución. Ya cuando tenemos un producto, un bien o un servicio, se va a poner a disposición de los consumidores. Esto es, claro, está a cambio de un costo que se va a fijar. Y aquí viene una palabra interesante, la oferta y la demanda. Entre más y más compremos un producto, pues va a cambiar su valor, ¿sí? Si un producto no se compra mucho, si se va a empezar a guardar, nadie lo quiere comprar, pues va a bajar de precio. Vamos a pensar en lo que estuvo sucediendo con la gasolina, pues en estos últimos días. En el momento en el que no se está consumiendo, no se está vendiendo, o el petróleo, porque hubo muchísimo petróleo, ya no lo podían comprar. ¿Por qué no lo van a poder comprar? Porque el consumo bajó muchísimo, ¿sí? Al momento en el que las personas nos quedamos confinadas por eso de la enfermedad, por esta pandemia, pues ya no hay viajes de aviones, de barcos, de automóviles, y va a quedarse el producto. De tal forma que ahí vemos, exactamente, ese es un gran claro ejemplo de la oferta y la demanda. Y al quedarse guardado va a bajar su costo. Cuando se empiece a consumir, que todos regresemos a la normal, como dicen, a la normalidad, pues ese producto va a empezar a elevar su costo porque ya no va a haber tanto a disposición de los consumidores, ¿sí? Bien, en esta distribución, pues los consumidores vamos a obtener bienes y servicios. Yo ya les he comentado en muchas ocasiones que mi trabajo es un servicio educativo. Fíjense bien, servicio educativo. Y es una actividad económica, ¿sí? En cada paso va a haber intermediarios. Por ejemplo, en el caso, suponemos vamos a pensar en jitomate, ¿sí? No es lo mismo que yo compro un kilo de jitomate a que haya bodegas en donde van a manejar miles de kilogramos, toneladas, ¿no? De jitomate. A eso se les llama mayoristas. Después van a vender las personas que se lo van a llevar a su negocio, o puede ser un tipo de fruta, a eso se les llama minoristas, ¿sí?
y después ellos se los van a vender a las tiendas y ahí vamos a tener a los vendedores y después nosotros vamos a ser los consumidores. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta que primero se van a producir, después todo eso se va a distribuir. Obviamente ahí hay una gran cantidad de personas entre los que producen, como por ejemplo fruta, los que la van a separar, la van a limpiar, la van a acomodar, la van a llevar a las bodegas y de la bodega ya se va a empezar a distribuir a las tiendas, los mercados, desde mercados muy grandes, tiendas muy, muy grandes, hasta pequeñas tiendas, ¿sí? Y aquí viene la parte de la comercialización, exactamente lo que yo les digo, las tiendas, ¿sí? De aquí, pues ya voy a estar enfrente de la persona que me va a vender ese producto, seguimos suponiendo en las frutas, y posteriormente voy a llegar a mi casa y la voy a consumir, ya sea en mi casa, en la escuela, el trabajo, no sé, hay una gran cantidad de productos. Pues yo les di ahorita lo de la fruta. Finalmente viene una palabra interesante que se llama inversión. Desde que sale el producto y pasa todo este camino, va ganando precio, aumentando precio, aumentando precio. Cuando un productor es muy consciente y cuida todos, va llevando en orden todo lo que invierte para producir, por ejemplo, fruta, vamos a pensar en manzanas, el abono, cuánto le paga a las personas a sus trabajadores, cuánto le va a pagar a la persona que le ayuda a llevar este tipo de fruta a una bodega, cuánto le van a cobrar a la persona que va a manejar el tráiler que las va a distribuir, cuando llega a la tienda. Todo esto él lo tiene que ir calculando desde un principio. Al final él va a recibir, y cada una de las personas que trabajan en la distribución, en la comercialización, ¿sí? Pues le van a ir cobrando al consumidor todo ese precio. Por eso es que va aumentando tanto. Y finalmente cada uno de ellos van a tener una ganancia. A eso se refiere el capitalismo. Siempre va a haber una ganancia. En cambio, en esta parte del socialismo no, porque directamente el Estado era el que vendía el producto a las personas, porque no había marcas, porque no había centros comerciales tan grandes. El mismo Estado se encargaba de distribuir todos los productos. Bien, la inversión es muy importante, ¿sí? Porque es el ingreso que genera el capital que se invirtió al principio para volver nuevamente a invertir en la producción, ¿sí? Cuando van generando capital, aquí ese dinero que fueron guardando, si a lo mejor producían una tonelada o 10 de manzanas, como ya tienen más dinero, a lo mejor pueden comprar más tierra o cosechar más continuamente, que en el caso de las manzanas es un poco complicado, porque tiene un proceso de maduración, de crecimiento, pero hay otros cultivos que sí te permiten que sea más constante el cultivar y el cosechar, ¿no? Por ejemplo, los cereales. Pero finalmente, pues la inversión es muy importante porque de esa manera va a tener constantemente la producción. Bien, ¿qué tiene que ver la globalización con todo esto? Pues es la integración de distintos países del mundo a partir de un intercambio comercial, ¿sí? Porque anteriormente se hacía, a lo mejor México solo le vendía directamente manzanas o aguacates ¿qué les diré? A Japón, ¿sí? Por decir un ejemplo. Pero en la actualidad se ha integrado por bloques económicos. Al inicio ya les hablaba de las regiones geográficas, económicas, pero también se denominan bloques económicos. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es la globalización. Pues finalmente va pasando el tiempo, no es lo mismo hablar de 1956 al 2020, que los procesos económicos, bueno, se van a interrelacionar, vamos a ver que se manejan por grandes bloques, que ya un país solito no puede trabajar porque son convenios a nivel internacional que nos van a afectar o nos van a beneficiar, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí llegaríamos con el trabajo. Gracias por su atención.